¿Sos boludo? ¿Vos te haces? Le dijo Macri, maravillosa tu mujer. Da un aplauso a tu mujer. Creo que ¿No? se quedó corta. No, porque ¿cómo voy a tomar desde las 10 hasta las 6? No voy a la cancha, Mauro. Si yo tomo algo, por ejemplo, vamos a poner que tomo cocaína, todavía me están esperando con Argentino Junior. Me voy de la cancha, Mauro. Esa es otra de las cosas que le quiero explicar a la gente. Por favor. La cocaína no te da un paso para adelante, te da dos para atrás. Eso lo dijiste hoy. Pero esto lo repito 1000 veces. Aparte, si tomo antes, desde las 10 hasta las 6, y bueno, de 10 jugará la Paglia. Yo me voy a mi casa. No te Le puedes tengo creer. miedo a la gente. Salgo a la cancha y empiezo, porque es así. Ajá. Entonces no se puede hacer ciertas preguntas o cierto, conociendo el tema no puede. 4 minutos más para vos, me quedaría toda la vida, ¿eh? Lo que vos Yo, quieras. Mauro, lo único que te quiero decir, muchas gracias por creer en mí, Por favor. primero y principal, que esto también lo quiero hacer extensivo a toda la gente, ¿no? Porque yo sé que va a salir bien, yo confío en Dios, pero lo que me queda es el cariño de la gente y les pediría a los que me tienen que sancionar o no, que me crean por una vez. Que no lo voy a defraudar, no, porque esa es el léxico de otro. Pero quiero seguir jugando. Y que la cocaína no te hace hacer goles, ni te hace hacer jugadas espectaculares, al contrario. Ya demasiada cruz tengo con mi adicción. Por eso digo que me dejen jugar por mis nenas y que me dejen jugar por mí, porque quiero jugar y porque no quiero cagarle la vida a nadie. Pero si en todo caso le molesta que siga hablando, el doping a mí siempre me dará positivo porque voy a hablar, porque no me van a hacer callar. Porque pienso que hablando no juega nadie. El que es sucio va a morir sucio en este país. No porque lo diga yo. Gracias, Máster. Dar un beso a toda tu familia, que debe ser fenomenal. No, gracias a vos, gracias a la gente, a los muchachos de River, a los muchachos de Boca, que me mandaron un telegrama espectacular, a Lenzo. Quiero agradecer mandarle un beso a mi viejo que está operado de próstata y decirle que lo amo. Y a la gente de mi país, que una vez más estoy en deuda, realmente. No sé cómo, ojalá esto salga bien para que le pueda dar corriendo. No digo goles. Sí. No voy a poder jugar como en los videos. Pero corriendo le voy a pagar en parte todo el amor que me dan por la calle. Bueno, acá tenés que venir a conducir, porque acá no cambió nada, ¿eh? Sí. Cuando vos tengas ganas, acá esta mesa es tuya. Sí, te agradezco, Mauro. Es bueno que me lo digas, ¿sabés? Sí, vos lo sabés. No, es muy bueno que me lo digas. Y quiero agradecer también al jefe, a Don Equiano. Sí. ¿Sabés lo que pasa? Que antes de que me pasara esto, estábamos con Guillermo por cerrar un montón de cosas. Me imagino. Y yo no le quiero preguntar a Guillermo dónde están. Acá está. Sí, acá sí. Te lo aseguro. Yo sé que acá está. Acá están. Y hasta, así como una vez tuve hasta miedo de enfrentar a Dalma y a Janina, hoy tengo miedo de preguntar si se fueron o se quedaron. Nada más. Gracias, pibe. Te espera un laburo fenomenal acá. Te espera noticias, Pero mundiales. Dejate de joder. Pero quiero jugar. Ah, bueno. Quiero jugar. Eso yo no te lo puedo arreglar. No, quiero jugar, no. Gracias, Máster. Eso lo va a arreglar la vida. Gracias.